Aquí vemos la linterna, una linterna que trabaja con 3 pilas, como lo vemos aquí. Y quiero decirte que la he transformado para poderla trabajar con una sola pila. Le he puesto un ladrón de Julios. Estas linternitas son muy cómodas, son baratas, pero para emergencias son buenas. Pero trabajan con 3 pilas. El LED que funciona es de 5 voltios, pero yo la puse a trabajar con una sola pila. Mira, con una sola pilita. Y te voy a enseñar cómo hacerlo. Le adapté un pequeño ladrón de Julio y enciende totalmente el LED de 5 voltios. Así que vamos hacia adelante y te enseñaré cómo hacerlo. Y aquí encontramos una pequeña linterna que la podemos funcionar con 3 pilas. Como vemos acá, 3 pilas. Esta linterna viene especialmente para 3 pilas, pero yo le organicé un ladrón de Julios, un pequeño mini ladrón de Julios, como lo vemos aquí. Aquí lo vemos, y está compuesto por el pequeño toroide que vemos aquí, y está compuesto por una resistencia de 1000 ohmios. Y aquí vemos a un transistor C945 y vemos un pequeño diodo donde rectifica el voltaje, que está conectado al colector del transistor. Y ahí vemos que el cablecito sale positivo y el cablecito amarillo el negativo. Y aquí vemos conectado el negativo de la batería que va al emisor del transistor. Y aquí vemos la bobina, el pequeño toroide. Este toroide lo sacó de una lámpara ahorradora, esos pequeños toroides que lo encontramos allí. Y aquí vemos el positivo conectado de la batería, que viene este pequeño switch, pasa y entra el voltaje positivo aquí a este lugar, como lo vemos ahí. Este toroide tiene 30 centímetros, póngale 25 más o menos, 25 centímetros de largo cada cable, y lo puedes enrollar en el pequeño toroide. Y ahí vemos una resistencia de 1000 ohmios que va conectado al transistor al C945. Este LED que vemos aquí funciona con 5 voltios más o menos, y yo lo he puesto a funcionar con una pila de 1,5 voltios. Y quiero decirte que alumbra muy bien. Al uno encender aquí, vemos la lamparita. Aquí la estoy grabando en pleno día, y ahorita te voy a probar, te lo voy a mostrar cómo alumbra en un cuarto más oscuro para que lo arme, para que te des cuenta cómo alumbra esta pequeña lamparita. Estas lamparitas son muy cómodas, son muy baratas, las consigue uno a buen precio, y tú puedes organizarla con un pequeño ladrón de Julios. Estas lamparitas trabajan con 3 volts, con más o menos 4 a 5 voltios. Y yo la puse a trabajar con una sola pila de 1,5 voltios. Y aquí vemos cómo ilumina totalmente la lamparita. Pleno día, estoy grabando cerca de una ventana de mi casa donde entra claridad para poder explicar aquí el ladrón de Julios. Esto es un mini ladrón de Julios, y tenemos que colocarle allí un diodito para que rectifique el voltaje, suba un poco. Y aquí en la pequeña lámpara que vemos por acá, aquí vemos un pequeño capacitor de 10 voltios de 100 microfaradios, que lo vemos ahí.
Aquí vemos el cable amarillo negativo y el verdecito positivo. Y allí vemos el C945 de transistor, es un buen oscilador, y la resistencia. Es fácil de hacerlo. Ahorita te dejo el diagrama para que lo puedas realizar. Y también puedes adaptárselo a cualquier lamparita que tú tengas. Como puedes poner a trabajar estas pequeñas lámparas que trabajan casi con 5 voltios, donde tú la puedes poner a trabajar una pila de 1,5 voltios. Es facilito hacerlo, solamente tienes que enrollar el pequeño toroide, como vemos aquí, y lo enrollas como lo he enseñado en el ladrón de Julio de 12 voltios, lo mismo, lo enrolla de esa manera. Y aquí vemos la base del transistor con una resistencia de 1000 ohmios, y el otro cablecito va conectado aquí al colector del transistor en el centro. Ahí va conectado el otro cablecito del toroide, y aquí los dos, el positivo que va conectado aquí a la batería y pasa por este switch. Y así funciona normal la pequeña lamparita que te puede funcionar con 1,5 voltios. Esto es pequeño, es pequeñito totalmente, y pone a funcionar ese LED de 5 voltios. Ahorita vamos a probarlo en algo más parte oscura, para que te des cuenta la luminosidad que da esta pequeña lámpara que he organizado con un pequeño ladrón de Julio. Así que vamos a probarlo en parte más oscura. Aquí vemos la lamparita como alumbra. Vamos a analizar aquí, por ejemplo, vemos que el cuarto está menos oscuro, y aquí vemos que podemos organizarla y alumbra muy bien la pequeña lámpara. Con una pila de 1,5 voltios y un pequeño ladrón de Julio puedes organizar una pequeña lámpara ¿no? Y vemos que sí alumbra bien. No está totalmente oscuro todavía hay claridad en el cuarto, pero quiero decirte que ilumina muy bien la pequeña lámpara. Es fácil de hacerlo, tú lo puedes hacer. Puedes organizar tu pequeño ladrón de Julios y puedes organizar la pequeña lámpara. Mira que sí ilumina. Entre más oscuro es mejor. Y vemos de que sí funciona la pequeña lamparita de 1 voltio. Quiero decirte que es muy ahorrativa. Gasta realmente muy poco. Es lo que gasta esta linterna. Uno mide el voltaje y el voltaje permanece 1,5. No consume realmente casi nada. Y puedes ahorrar baterías con este pequeño ladrón de Julio. Y puedes organizar tu propia lámpara. Mira. Perfecto. Ahorita te voy a dejar el pequeño diseño para que cómo hacerlo, el pequeño ladrón de Julio. Así que vamos a pasar para el pequeño diseño que te voy a hacer cómo organizarlo. Aquí está el pequeño diagrama que vamos a hacer. Aquí vemos el pequeño toroide, donde está una punta aquí, la otra aquí, y las dos que se unen en una sola. Aquí encontramos un transistor, encontramos una resistencia de 1000
ohmios, transistor C945, encontramos un diodo rectificador y el LED más o menos de 5 voltios. Tenemos aquí un pequeño capacitor de 10 voltios de 100 microfaradios y encontramos la pila de 1,5 voltios. Entonces aquí vemos el pequeño toroide donde las dos puntas se encuentran, que es las que vamos a unir. Los cables se componen de 25 centímetros cada uno, ¿no? Totalmente delgado, de un toroide de esa de lámpara ahorradora que son pequeñitos, y vas a enrollar esos 25 centímetros como te enseñé de cómo hacerlo en el ladrón de Julio de 12 voltios. Es la misma forma. Y aquí vemos la batería de 1,5 voltios, que aquí vemos el positivo, que va aquí donde se une las dos puntas, donde se une el toroide. Y aquí vemos el negativo que va al emisor del transistor. Aquí encontramos la base, pasa por una resistencia de 1000 ohmios, que va aquí a esta punta del toroide. Y la otra punta del toroide va aquí al colector del transistor. Aquí vemos el LED, que vemos aquí el colector, sale un voltaje que pasa por el diodo rectificador que lo aumenta un poco más y llega al LED de 5 voltios. El negativo del LED viene directamente donde se conecta el negativo de la batería y conectamos el pequeño capacitor de 10 voltios de 100 microfaradios. Negativo, en la parte negativa y positivo aquí para sostener el voltaje. Esta es la forma en que lo vas a armar, como lo ves aquí. Es muy sencillo para hacerlo. Y si tienes que ponerle aquí el pequeño capacitor de 10 voltios 100 microfaradios para que le dé buena potencia al LED. Es muy ahorrativo, con una pila de 1,5 voltios, este pequeño ladrón de Julio puede encender este LED de 5 voltios. Y estas lámparas se trabajan con 3 pilas, pero yo la puse a trabajar con una pila de 1,5 voltios. Así que ahí está el diseño para que lo hagas y lo pongas en práctica y ve que sí funciona. Ahí te la dejo. Cada día aprendemos, cada día compartimos. Dios les bendiga a todos y que este nuevo año sea un año de bendición y que este al final también sea de gran bendición para toda su familia. Dios los bendiga a todos.